Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pensamiento Matemático, en el que los volveremos a hablar del lado divertido de las matemáticas. Ya te atrapé! ¡Te espero aquí! ¿Y ahora qué mosca te picó? Esa que va ahí es la mosca más rápida de la historia. Es tan impresionante, quería grabarla para subir a internet, pero sale todo borrosa. Ni aguantas nada. Si te tiene así de loco una mosquita que vuela más o menos a 8 kilómetros por hora, imagínate lo complicado que sería grabar algo mucho más rápido. Más rápido que la mosca más rápida de la historia, solo se me ocurre el avión más rápido de la historia. No, mucho más rápido que esa carcacha. De hecho, al límite último de velocidad impuesto por las leyes de la física, 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Híjole, no quiero ni imaginarlo. Yo estaba tratando de grabar la mosca pensando que iba a ser más fácil, pero más fácil que tomar una foto fue imposible. Bueno, tampoco te pongas triste. Eso pudo pasar porque un video es en realidad una serie de fotografías que pasan una tras otra a alta velocidad y que nuestro ojo y nuestro cerebro procesan, obteniéndose el efecto de movimiento. Es el mismo principio que se usa en los libros animados o folioscopios, esos que tienen dibujos o imágenes que cambian un poquito de página en página y que al ojearlos hacen una mini escena en movimiento. Elemental, mi querida Vidmar. Ahora sí como que ya le voy agarrando el rollo. En la generación y procesamiento de imágenes, además de la velocidad, hay un montón de cosas que influyen, como has podido ver. Visitemos a un fotógrafo profesional para que nos platique con más detalle. Hola jóvenes en TV, bienvenidos. Estamos con el fotoperiodista Víctor Medina. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Todo muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con la entrevista. Víctor, ¿qué métodos para generar imágenes han existido hasta la actualidad? Yo creo que desde la antigüedad se ha sabido porque hemos encontrado evidencia de las pinturas en las paredes. Desde ese entonces se busca generar una imagen o plasmar una imagen a través del tiempo, a través de la historia, o simplemente generar algún recuerdo o algún plan que se tuviera en mente. Y de ahí en adelante, ¿no? Tenemos ejemplos de todo tipo, desde la ilustración, el arte, las pinturas, pasándonos a la fotografía, el cine, incluso imágenes de tipo médico, ¿no? Como los rayos X. Siempre hemos tenido esa necesidad de plasmar una idea, de plasmar algún pensamiento o de plasmar simplemente algo que está pasando con nosotros. Claro, y como una forma también quizá de a través de estas imágenes poder trascender, contar una historia que perdure en el tiempo, ¿no? Exactamente, guardar esa historia, guardar un momento, guardar una emoción, guardar un sentimiento. El cine es eso, son imágenes, es movimiento, la fotografía como tal es eso, es emoción, es sentimiento, es plasmar un momento de la historia. Conocemos la guerra, conocemos qué es lo que ocurrió a través del tiempo gracias a la fotografía, gracias a la pintura, gracias a esas personas que plasmaron un momento del tiempo a través de la imagen. Víctor, ¿qué factores o qué parámetros influyen en una buena calidad fotográfica, de una imagen fotográfica? Mira, yo tengo una especie de teoría que ha sido adaptada por varios autores. Tiene que ver, para mí una buena fotografía tiene que tener la emoción, tiene que tener un momento decisivo, como lo decía Henry Cartier-Bresson, tiene que tener un momento de la velocidad, el tiempo, la exposición, todo en sincronía, jugando para hacer una imagen, pero que además tiene que guardar esa emoción, tiene que tener un momento específico de la historia. Entonces yo creo que son varios factores que influyen, no nada más es saber usar la cámara, no nada más es estar en el momento indicado. Hay que conjugar todos los factores que existen dentro de la fotografía para que la imagen sea una imagen que perdure, una imagen que resista el tiempo y que explique un fenómeno social. Claro, y qué importante también esto, ¿no? Que explique o que narre un fenómeno social para generar conciencia en la gente, ¿no? Exactamente. Siempre he pensado que la fotografía es una plataforma exquisita para hacerlo, para estar en contacto con la sociedad, para
llevar información, para llevar la voz de de las personas que no tienen de repente la voz para denunciar algo, para hacer crítica, para dar su opinión. Entonces, una imagen es fuertísimo en ese aspecto. Claro, claro. Y hablando de calidad de la imagen, Víctor, me imagino que los lentes tienen mucho que ver a la hora de las diferentes imágenes que se puedan producir o que ustedes los fotógrafos puedan producir. ¿Qué son los lentes y cómo funcionan dentro de la fotografía? Sí, mira, pues los lentes u ópticas son herramientas de la cámara. De repente vemos estos equipos, ¿no? Que son medio ostentosos y vemos ahí al fotógrafo con una mochila de 10 kilos cargando y no sabemos por qué. Es porque tiene que llevar varias ópticas. Las ópticas o los lentes son lo que nos permite nuestro campo de visión. Entonces, hay ópticas de todo tipo, hay ópticas que son muy abiertas, panorámicas, hay ópticas que son tipo zoom, que es el lente largo este que vemos en los partidos de fútbol o en los juegos de béisbol, que son para alcanzar largas distancias. Y por supuesto, hay una gran diferencia entre los lentes. De repente también vemos ahí precios exorbitantes de lentes muy caros que tienen que ver con la luminosidad de cada lente. Entonces, hay lentes que son para no precisamente para eso, pero por ejemplo los de deporte que son un poquito más grandes, tienen un diafragma mucho más amplio que es para captar más luz a mayor velocidad y que nos permite hacer fotografías muy distintas. Entonces, de repente vemos las fotos de las Olimpiadas y son fotografías espectaculares, pues, están muy lejos, es una distancia muy larga, en condiciones a veces de muy poca luz y que se congela a la perfección lo que está ocurriendo. Entonces, las ópticas nos sirven para adaptarnos a la situación como parte de la herramienta que es la cámara. Muy bien, perfecto. Y hablando de características particulares ya de utilizar la cámara en la fotografía, ¿qué son y cómo se relacionan, por ejemplo, el diafragma, la sensibilidad o ISO y la velocidad de exposición en la fotografía? Mira, yo sé que muchos jóvenes se van a identificar con lo que voy a decir. Si alguna vez jugaron Zelda, recuerdan la Trifuerza, eso es, esos tres elementos que me acabas de decir. La sensibilidad, que es el ISO de la cámara, la velocidad de obturación y el diafragma. Son tres elementos fundamentales para hacer fotografía que tienen que ir conjugados para lograr que la cámara logre un buen resultado. Falta otro elemento por ahí que es el exposímetro. El exposímetro nos sirve demasiado para saber cuándo están conjugados esos tres elementos y poder hacer fotografía. Te podría decir exactamente cómo definir estos tres, pero nos aventaríamos una clase de 2 o 3 horas pues a la brevedad, la sensibilidad es la capacidad de la cámara de registrar la luz, de convertir esa luz que estamos viendo, que estamos captando, a una imagen digital. En este caso es a números alfanuméricos para lograr el resultado y verlo en una computadora. En tiempos atrás era el rollo fotográfico que pues, algunos lo conocen, yo creo que ya las nuevas generaciones no lo conocen, lo ven más en las cartuchos de cine, ¿no? Que era ese film, es la sensibilidad que tenía ese film. La velocidad de obturación, que es otro de los elementos, es el tiempo en el que tarda la cámara en abrir y cerrar el ojo. Abrir y cerrar el ojo. Ese tiempo de exposición está sumamente ligado con la fotografía porque es el tiempo en el que voy a poder captar alguna imagen o algún fenómeno que está ocurriendo. Dígase, un carro de Fórmula 1, tengo que hacer un tiempo de exposición muy corto porque si lo dejo muy largo, lo que va a pasar es que se va a barrer. De repente vemos nuestras fotos en los celulares y vemos que salen barridas y no sabemos por qué. Es porque la velocidad de nuestro celular sincronizó muy lento. Dejó abierto demasiado tiempo que la persona o lo que queríamos tomar se movió y salió barrido. Entonces el tiempo de exposición es algo muy importante y de ahí entra la apertura del diafragma, que es simplemente la cantidad de luz que permito que entre por el lente o por mi óptica. Claro. Y tiene mucho que ver, y me imagino que nos podemos relacionar con este tema, pero por ejemplo, si vas a un juego de básquet, ¿no? Y yo quiero Sí. tomar fotos de gente que se está moviendo muy rápido, ¿tiene que ver esto con que no se te barra la imagen y me imagino la apertura del lente, etcétera, ¿no? Totalmente. Empezamos, yo siempre he tenido algunas reglas ahí para hacer fotografía deportiva, sobre todo en lugares con poca luz, como son los estadios, los auditorios, que es la de pensar primero qué es lo que necesito. Esta regla, los tres elementos se conjugan conforme el fotógrafo tenga la idea o tenga en mente qué es lo que quiere lograr.
Y en este caso, que es el deporte, piensas primero en la velocidad de obturación, que tiene que ser una velocidad alta para alcanzar a congelar el momento. ¿Y qué te deriva de esto? Que tienes que utilizar una óptica muy luminosa y la sensibilidad del ISO tienes que levantarla para alcanzar a lograr esta velocidad. Porque si tú no compensas los otros elementos, te va a salir una imagen oscura, te va a salir una imagen o muy oscura o muy clara. Muchas gracias, Víctor. Y por último, en 2 tweets, mi pregunta sería, ¿cómo utilizas las matemáticas en tu profesión, así en 140 caracteres? ¿Y a qué sabe la luz, Víctor? ¿Cómo utilizo las matemáticas? Aunque no parezca, la fotografía está llena de matemáticas, está por todas partes plagada de matemáticas y lo veía hace unos días apenas con el sentido de la distribución que tiene la composición en las imágenes, que la composición fotográfica es algo muy importante, es cómo distribuimos los elementos que tenemos enfrente para armar un cuadro. Esa simetría que de repente vemos, además, no nada más se queda en lo que estamos viendo, sino en el uso de la cámara. De repente los números son bien importantes. El ISO 100, 200, 400, cómo va aumentando esas fracciones, las fracciones de la luz que utilizamos. Entonces, las matemáticas están 100% plagadas en la fotografía y a veces no nos damos cuenta. Y la otra pregunta que me haces, que es, ¿a qué sabe la luz? Yo creo que es algo muy filosófico que también nos pudiéramos aventar horas discutiendo de esto, pero yo creo que la luz sabe exactamente lo mismo a lo que sabe la vida. Entonces, a mí me gusta plasmar la vida, me gusta plasmar todos los matices que tiene la vida, desde lo trágico hasta lo más alegre, y la luz es fundamental para mí. Yo no puedo pensar en mi profesión sin tomar en cuenta la luz. Víctor, qué interesante. Muchas gracias. Platicar contigo fue un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Y jóvenes, muchas gracias por aquí. Continuamos en este programa. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. ¡Wow! Aunque todo el tiempo estamos rodeados de imágenes físicas y en movimiento, no me había puesto a pensar en cómo se hacían. La fotografía es un mundo apasionante en el que la ciencia y el arte se entrelazan y conviven en perfecta armonía. Sí, muy bonito todo eso, pero a mí lo que más me gusta es la velocidad. Elemental, mi rápido amigo, pero no te aceleres demasiado. Antes de continuar, tenemos que hablar del parámetro más importante para la fotografía: la luz. Y para eso, tengo al invitado perfecto para aclarar todas nuestras dudas. ¡Vamos! Hola, el día de hoy tenemos como invitado al físico mexicano, que además es maestro en la Universidad de Sonora, al doctor Carlos Calcáneo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Pues bueno, el día de hoy nos gustaría que pudiera hablarnos sobre, de una manera muy sencilla, ¿qué es la luz? Fíjate que es muy fascinante. En breve podemos decir que la luz es un fenómeno que tiene que ver más, fíjate, es bien interesante porque tiene más que ver con cargas e imanes. Okay. Resulta que es la combinación del efecto de lo mismo que sentimos cuando sentimos descargas eléctricas o cuando sentimos el efecto de dos imanes repelerse o quererse unir solos. Wow. Esas mismas fuerzas, esas mismas interacciones que sentimos son la luz. La luz es una interacción de ese mismo estilo. Lo que pasa es que cuando sentimos la carga eléctrica o cuando sentimos el campo magnético, los estamos sintiendo como dos fenómenos separados. Okay. En la física moderna hablamos de campos, es decir, del efecto que emana de los imanes y emana de las cargas. Entonces, Sí. este campo sale de las cargas, sale de los imanes, pero también se puede generar cuando una carga se acelera, se puede generar que los dos campos salen a la vez y salen entrelazados, soportados uno sobre el otro. Sí. Y entonces esta conjunción de los dos campos oscilando, además, viaja por el espacio y a eso es a lo que le llamamos luz. Okay. Entonces es un fenómeno electromagnético. Es bien interesante porque así a primera instancia uno no se imaginaría que la luz tiene algo que ver con
darte toques o con Con lo la que sientes cuando electricidad, ¿no? atraes elementos magnéticos, ¿no? Entonces, pero eso es. Eso es. Gracias. ¿Y podría decirnos quiénes fueron los primeros en describirla físicamente? La historia es muy interesante porque la luz, pues, nos fascina a todos, ¿no? Como nosotros percibimos al universo por la vista primero, ¿no? Es uno de los medios por los que más percibimos la naturaleza. Y por lo tanto tiene una historia larga de estudio. La luz ha fascinado a la humanidad porque tiene que ver con ver, y ver es fundamental para el ser humano. Los griegos ya describían la luz. De hecho, la palabra óptica, que es el estudio de la luz, es una palabra griega. Desde entonces, Ptolomeo estudiaba la luz. Hay recuentos así, leyendas, porque parece ser que no pudo ser, pero hay una leyenda de que Arquímedes usó espejos para enfocar la luz del sol y destruir los barcos de los romanos que venían a atacar una isla y una fuerte griego ahí en Sicilia, ¿no? En aquellos entonces estamos hablando de entre el 214 y 212 antes de Cristo, hace mucho. Entonces, desde los griegos se estudia la luz, pero en la época de oro de la era islámica, los árabes estudiaban también la luz y ellos lograron estudiar, matematizarla incluso. Y fue ya en el Renacimiento, este, cuando se le dio, digamos, la versión que conocemos actualmente, sobre todo de la parte de la óptica geométrica, la parte que trata la luz como si fueran rayos que vienen en línea recta y rebotan de los objetos. Entonces, esta óptica que muy probablemente estudiamos en la prepa o estudiamos en la secundaria, aunque no le llamen así, ¿verdad? Pero cada vez que estudiamos y que nos ponen una imagen de espejos y el rayo llegando y reflejándose y toda esta idea del ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, que yo sé que se estudia desde la primaria, porque mi hijo lo estudia. Eh, eso tuvo lugar en el Renacimiento, ¿no? Y básicamente ahí se hizo grandes estudios y grandes avances en la luz. Newton, por ejemplo, fue, digamos, el que tuvo la mejor, o digamos, el resumen de que era, en su momento él tenía una idea de que podía ser partículas, que la luz podrían ser partículas, de hecho, porque viajaban en línea recta, o la idea era esto de que la luz viajaba en línea recta. Sorprendente, ¿no es así? Muchísimo. Ahora sí que como dice mi paisano Yair, estoy totalmente alucinado. Igual me quedé yo esta mañana cuando leí una gran noticia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Quebec en Canadá acaba de diseñar y construir la cámara más rápida del mundo, capaz de capturar imágenes a una velocidad de 10 trillones de cuadros por segundo. No inventes, suena que es un montononal, de verdad. Sí, nada menos que un 10 seguido de 18 ceros. Para que te des una idea, nuestro cerebro forma imágenes con la luz que llega al ojo usando alrededor de 24 cuadros por segundo. Puede sonar a que es poco, pero aún así es una maravilla. Elemental, compañera. ¿Y esta supercámara me servirá a mí para grabar a la mosca más rápida de la historia? Sin duda, pero también cosas mucho más rápidas como unas de luz. Con ello, se pueden estudiar sus propiedades físicas como nunca antes. Se trata de un desarrollo tecnológico impresionante. Y ahorita que nos está platicando de los espejos y de la reflexión, ¿nos podría hablar muy brevemente de en qué consiste el experimento de Michelson y Morley y por qué es tan relevante Sí, lo que pasa es que, fíjate, para esa época, la luz, muchas personas pensaban que, bueno, por allá en el siglo XV, por allá, ¿no? Muchas personas pensaban que la luz viajaba de manera infinita, o sea, que no había velocidad entre la emisión de la luz y su llegada a nosotros.
Y esta idea persistió hasta la época de Galileo. Galileo fue el primero que dudó de eso y de hecho él pudo medir que existía una diferencia entre los eclipses de Júpiter. Dependía si de las lunas de Júpiter por Júpiter. Júpiter oculta sus lunas. Y entonces había una diferencia de la observación en las lunas de Júpiter cuando se observaba a Júpiter más cerca o cuando se observaba más lejos. Entonces eso le dio a Galileo la idea de que la luz tenía una velocidad. Entonces Michelson fue la primera persona que pudo hacer una medida, bueno, que no la primera, pero la que hizo las medidas, digamos, más cuantitativas de esa velocidad, ¿sí? O sea, que pudo irle dando desde Galileo ya se sabía que tenía que ser una velocidad finita, que no viajaba de manera infinita, pero Michelson fue el primero en idear experimentos para poderla medir. Ok. Y el experimento de Michelson-Morley es importante porque ya estamos hablando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En esa época ya se sabía plenamente que la velocidad de la luz era finita, pero ahora el problema era que como a estas alturas el modelo de la luz como partícula ya se había descartado y ahora lo que se tenía era la idea de la luz como un fenómeno de ondas que se propagaban en un medio, pues resulta que había que pensar en el medio. Las únicas ondas que se conocían en esa época eran como las ondas de agua en un estanque o las ondas de aire. Y entonces esas ondas son es el medio propagándose, ¿verdad? Claro. Cuando tú ves una cuerda vibrar, es la cuerda, lo que se mueve es la cuerda. Cuando tú ves las ondas en el agua, lo que se está moviendo es el agua, ¿verdad? Entonces, cuando decían la luz es un fenómeno ondulatorio, pues lo automático que pensaron las personas que estudiaban física de la época era qué es lo que está ondulando. Sí. Y entonces inventaron un medio. Ahora, este medio tenía que tener propiedades muy especiales, tenía que ser súper elástico, muy elástico, y a la vez ser sumamente delgado, así, súper diluido. Entonces, el experimento de Michelson-Morley lo que quería hacer era, porque si tú tenías un medio, entonces la luz iba a viajar diferente si tú ibas en la dirección del medio que si ibas en contra del medio. Imagínate, si tú eres un nadador y vas nadando con la corriente, puedes nadar más rápido. Disculpe, doctor, no contamos con tanto tiempo. Digo, creo que los chicos podrán así interesarse para seguir investigando como a detalle de este experimento y por qué fue como tan relevante. Me gustaría que pudiera decirnos así rápidamente ¿qué matemáticas le recomendaría a los jóvenes de preparatoria para poder estudiar y entender la física de la luz? Fíjate que es muy importante que aprendan trigonometría, que aprendan geometría, que se concentren mucho en esta idea de la parte geométrica, porque eso sirve mucho para entender la obra. Wow, ¿sí? Perfecto. Por un lado. Y luego, por otro lado, pues sí necesitan saber álgebra, necesitan concentrarse en sus cursos de álgebra, porque mucho lo que van a hacer es buscar incógnitas, buscar relaciones entre cantidades, y el álgebra es fundamental para poder hacer eso. Perfecto. Y disculpe, en este programa nos hemos estado haciendo una pregunta que nos gustaría compartirle. A ver. ¿Usted a qué sabe la luz? ¿A qué podría decirnos que sabe la luz? He estado pensando en eso y la luz a mí me sabe como metálico, como cuando pones una moneda, si pusieras una moneda limpia en tu boca. A eso siento que sabe la luz, que sabe a metal, que sabe a algo muy sólido, muy frío, pero eso es lo que yo he pensado. No. Se me hace muy interesante la pregunta porque uno siempre piensa en términos de lo que ve. Claro. Y no en términos de lo que pudiera saber. Pero yo creo que metal.
Pues muchas gracias por esta entrevista, doctor. Gracias por su tiempo y por compartirnos un poco de su conocimiento. Esperamos que a ustedes les haya servido toda esta información y que sigan teniendo mucha curiosidad acerca de la luz. Y bueno, vamos a lo que sigue. Fascinante. Nos encantaría conocer su opinión sobre este tema a través de nuestras redes sociales. ¿Qué sabor creen que tenga la luz? ¿Será uno solo o más? Lo único que tienen que hacer es usar el hashtag elemental y listo. Nos despedimos en esta ocasión con una frase que me encanta del pintor John Berger. Lo que hace a la fotografía un extraño invento es que sus materias primas principales son la luz y el tiempo. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. ¿Qué tal, compañeras y compañeros docentes? Bienvenidos a las pausas activas. En esta ocasión vamos a realizar una pausa activa encaminada a favorecer la coordinación de los niños, movilizando la mayor parte de segmentos corporales. Bien, les vamos a explicar un poquito de qué trata esta pausa. Vamos a iniciar desde un movimiento muy básico, que es una marcha en su lugar. Esta marcha puede ser sostenida por el tiempo que decidamos. Pueden ser segundos, pueden ser casi un minuto. Y vamos a combinarla ahora con un aplauso. Este aplauso puede ser al frente, puede ser a un lado, puede ser a otro o puede ser alternado. Muy bien, eso lo podemos mantener durante un tiempo. Ahora vamos a cambiar y a la señal del profesor vamos a avanzar hacia adelante un poco o hacia atrás un poco según la indicación que éste nos dé. Bien, entonces vamos a avanzar al frente aplaudiendo. Y ahora a la señal cambiamos hacia atrás y el aplauso puede ser hacia atrás. A la señal vamos adelante y a la señal vamos atrás. Estos cambios pueden ser tan rápidos como el maestro o la maestra lo decida, acelerando en cuestión de velocidad de ejecución. Muy bien, partiendo de ese movimiento básico que es una marcha y es un aplauso, vamos ahora a complicarlo un poquito más, vamos a hacer un movimiento diferente. Ahora vamos a colocar manos en la cintura y lo que vamos a hacer es separar y juntar las piernas. Únicamente este movimiento con los brazos y con las manos a esta altura, separamos, juntamos. Bien, separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Este movimiento lo podemos acompañar de un aplauso, que sería en este caso la indicación de la maestra o del maestro para realizarlo. Pudiera ser, separo el aplauso, junto al segundo. Separo, junto. Separo, junto. Y lo podemos ir haciendo más rápido. Bien, ahora combinando este movimiento de separar y de juntar piernas a la indicación del maestro o de la maestra, vamos a añadir otro movimiento que van a ser las palmadas en dirección al frente, puede ser arriba. Bien, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Separamos, aplaudimos al centro, juntamos piernas y aplaudimos arriba. Separamos al centro, juntamos arriba. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Conforme el alumno lo vaya dominando, entonces lo podemos ir haciendo más rápido. ¿Bien? A estos movimientos básicos que hemos demostrado en esta pausa activa, le podemos dar tantas variantes como se le ocurran al maestro o la maestra. Agradecemos tu atención, maestra y maestro, y seguimos en este proyecto de pausas activas.